Imagina por un momento que eres un investigador del siglo I. No tienes Google, no tienes bibliotecas digitales, solo tienes pergaminos, testigos presenciales y una pregunta que podría cambiar la historia. ¿Realmente sucedió lo que cuentan sobre Jesús de Nazaret? Ahora imagina que uno de esos investigadores era médico, que no escribió desde la fe ciega, sino desde la observación clínica, que citó fuentes, que verificó datos, que viajó miles de kilómetros para entrevistar a testigos oculares. Ese investigador se llamaba Lucas, y en los próximos 30 minutos no vamos a predicar, vamos a investigar como arqueólogos, como historiadores, como detectives del mundo antiguo. Descubrirás por qué Lucas es el único evangelista que declara explícitamente su método histórico, qué 3 detalles únicos en su relato acaba de confirmar la arqueología moderna. Si alguna vez preguntaste si la historia de Jesús resiste el escrutinio histórico, quédate. Esta investigación está a punto de comenzar. Para entender por qué el Evangelio de Lucas es único, primero debemos responder: ¿quién era realmente Lucas? La tradición cristiana temprana, confirmada por autores como Ireneo de León y Eusebio de Cesarea, lo describe como médico, compañero de viajes del apóstol Pablo, y autor no solo del tercer Evangelio, sino también del libro de los Hechos. Pero, ¿qué significaba ser médico en el siglo I? No era como hoy. No había facultades de medicina, no había microscopios. La medicina grecorromana se basaba en observación, teoría de humores y, sobre todo, en precisión descriptiva. Y aquí está la primera evidencia interna. Lucas usa términos médicos que ningún otro evangelista emplea. Ejemplo 1. Cuando describe la fiebre de la suegra de Pedro, Mateo y Marcos dicen simplemente «tenía fiebre». Lucas, en cambio, escribe «piretos mégalos», fiebre alta, un término técnico que usaban los médicos griegos para distinguir una fiebre peligrosa de una leve. Ejemplo 2. En la sanación del hombre con hidropesía, solo Lucas menciona la condición específica, hidropicos, palabra que aparece en tratados médicos de la época, no en literatura popular. Ejemplo 3. Al narrar la agonía de Jesús en Getsemaní, Lucas añade un detalle clínico que los otros omiten. Y su sudor se hizo como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto no es poesía, es observación médica. La hematidrosis, un fenómeno real documentado en situaciones de estrés extremo. ¿Coincidencia? Los historiadores del Nuevo Testamento, como el Dr. Colin Hemmer en su obra El libro de los Hechos en el contexto del siglo I, argumentan que esta precisión terminológica es consistente con un autor entrenado en medicina grecorromana. Pero Lucas no era solo médico, era también historiador. Y eso lo descubrimos en las primeras 4 frases de su Evangelio. Escucha con atención. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Te das cuenta? Lucas no dice, Dios me reveló esto. Dice, investigué, entrevisté a testigos, verifiqué fuentes, y ahora te presento un relato ordenado. Ese es el método histórico, el mismo que usarían siglos después los grandes historiadores. Y Lucas lo aplicó en el año 80 después de Cristo. Pero si Lucas fue tan cuidadoso con los detalles médicos e históricos, ¿por qué algunos críticos señalan supuestas contradicciones en su relato? La respuesta está en 3 descubrimientos arqueológicos que cambiaron el debate. Y vamos con el primero en 30 segundos. Llegamos ahora al corazón de nuestra investigación. ¿Cómo escribió Lucas su Evangelio? Para responder esto,
Debemos regresar al prólogo de Lucas, capítulos 1, versículos 1 al 4. Escucha nuevamente, pero esta vez con oídos de historiador. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, fíjate en 3 palabras clave. Muchos han tratado. Testigos oculares. Desde el principio. Lucas no está inventando, está recopilando, está entrevistando, está verificando. ¿A quiénes pudo haber entrevistado Lucas? La tradición antigua sugiere que tuvo acceso a María, la madre de Jesús, ya que solo Lucas narra detalles íntimos del nacimiento que solo ella podría conocer. También es probable que hablara con discípulos originales en Jerusalén y que recolectara relatos de las primeras comunidades cristianas en Antioquía y Roma. Pero hay una pista aún más fascinante en el libro de los Hechos, también escrito por Lucas. En ciertos pasajes, el relato cambia repentinamente de ellos a nosotros. Ejemplo, Hechos 16, versículo 10. Cuando Pablo tuvo la visión, inmediatamente procuramos pasar a Macedonia. ¿Te das cuenta? Lucas no está contando la historia de Pablo en tercera persona. Está diciendo, yo estuve allí, yo viajé con él. Muchos historiadores, como el profesor F. Bruce, de la Universidad de Manchester, argumentan que estos pasajes en nosotros son fragmentos del diario personal de Lucas, incorporados directamente en su relato. Esto convierte a Lucas no solo en un investigador, sino en un testigo presencial de parte de la historia que narra. Eso cambia completamente cómo debemos leer su evangelio. Pero seamos objetivos. ¿Era Lucas tan riguroso como los historiadores romanos de su época? Comparemos su método con el de Tácito, considerado el historiador más preciso del Imperio Romano. Tácito escribía: he consultado archivos públicos, entrevistado a veteranos y contrastado versiones antes de escribir. Lucas escribe: he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. La estructura es casi idéntica. La intención es la misma, presentar un relato verificado, no una leyenda. Claro, Lucas no tenía acceso a archivos estatales romanos, pero sí tenía acceso a algo igual de valioso: comunidades vivas que recordaban los hechos, y testigos que aún estaban con vida cuando él escribió, alrededor del año 80 después de Cristo. Y aquí viene la pregunta clave. Si Lucas fue tan cuidadoso con su método, ¿por qué algunos críticos modernos señalan supuestos errores históricos en su relato? La respuesta nos lleva al siguiente nivel de nuestra investigación: la arqueología. Durante el siglo XIX, muchos académicos desafiaron la precisión de Lucas. Decían: el censo de Quirinio no coincide con los registros romanos. Los títulos políticos que menciona son anacrónicos. Las costumbres que describe no existen. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Arqueólogos comenzaron a desenterrar inscripciones, papiros y monumentos que no solo confirmaban los detalles de Lucas, sino que revelaban que sus críticos se habían equivocado. 3 descubrimientos cambiaron el debate para siempre. Y vamos con el primero, en exactamente 30 segundos. Primero, el censo de Quirinio. Segundo, los títulos políticos precisos. Tercero, las costumbres judías descritas con exactitud quirúrgica. Quédate, porque lo que viene es fascinante. Si has llegado hasta aquí, significa que valoras la investigación seria, el respeto por las fuentes y el deseo de entender la historia con honestidad. Te invito a hacer 3 cosas ahora. 1. Dale me gusta a este vídeo. YouTube interpreta eso como señal de calidad y lo recomienda a más personas. 2. Suscríbete si aún no lo has hecho. La próxima semana publicamos la segunda parte: los manuscritos perdidos de Lucas. ¿Qué nos falta por descubrir? 3. Déjame en comentarios qué detalle histórico de la Biblia te genera más curiosidad. Lo investigaré para un futuro vídeo. Ahora sí, volvamos a la arqueología, porque lo que descubrieron los expertos sobre Lucas te va a sorprender. Entramos ahora al terreno de la evidencia tangible: la arqueología. Durante el siglo XIX,
Críticos intelectuales como Ferdinand Baur dudaron de la precisión histórica de Lucas. Decían: el censo de Quirinio es un error cronográfico. Los títulos políticos que menciona no coinciden con la administración romana. Las costumbres que describe son inventos teológicos. Pero el siglo XX trajo consigo palas, pinceles y descubrimientos. Primer detalle confirmado: el censo de Quirinio. Lucas 2, versículo 1 dice: en aquellos días se publicó un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo bajo Quirinio, gobernador de Siria. El problema aparente: los registros romanos muestran a Quirinio como gobernador en el año 6 después de Cristo. Pero Jesús nació antes, durante el reinado de Herodes, quien murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Contradicción? No necesariamente. Arqueólogos descubrieron la inscripción Latis Tiburtinus, que menciona a un gobernador de Siria que ejerció 2 mandatos. Además, papiros egipcios revelan que los censos romanos se hacían por provincia, no por todo el imperio simultáneamente, y podían durar años. Lucas no se equivocó. Simplemente fue más preciso que sus críticos. Segundo detalle confirmado: los títulos políticos exactos. Lucas y Hechos mencionan gobernantes con títulos específicos que varían según la región geográfica. Y aquí es donde la precisión es quirúrgica. En Tesalónica llama a los magistrados politarcas. Durante siglos, los críticos dijeron: ese título no existía. Hasta que se descubrió una inscripción en un arco de Tesalónica que mencionaba exactamente a los politarcas de la ciudad. Un historiador que investigó usa el título correcto para cada ciudad. Como dijo el arqueólogo Sir William Ramsay, inicialmente escéptico, Lucas es un historiador de primer rango. Y la piedra le dio la razón. Tercer detalle confirmado: costumbres judías descritas con exactitud. Lucas narra parábolas e historias llenas de detalles culturales que solo alguien familiarizado con la Judea del siglo I conocería. Ejemplo 1. La parábola del hijo pródigo. El hijo menor pide su herencia en vida. Según la Misná, ley judía recopilada después, esto era posible pero culturalmente chocante. Lucas captura esa tensión social perfectamente. Ejemplo 2. La historia de Zaqueo. Lucas dice que era jefe de los publicanos y rico. Los sistemas de recaudación romana funcionaban por subastas de regiones. Ser jefe implicaba una jerarquía específica que Lucas describe bien. Ejemplo 3. Las fiestas y peregrinaciones. Lucas menciona que los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la Pascua. Esto coincide con lo que sabemos de las familias judías piadosas de Galilea. No son detalles decorativos, son marcas de autenticidad histórica. Pensemos en esto por un momento. Si Lucas fue tan cuidadoso con detalles verificables como censos, títulos políticos y costumbres locales, ¿por qué asumiría que se equivocó en lo demás? La lógica histórica nos invita a darle el beneficio de la duda, hasta que se pruebe lo contrario. Y hasta ahora, la evidencia ha favorecido a Lucas. Pero hay algo más profundo aquí, porque Lucas no solo investigó para archivar datos, investigó con un propósito estratégico que pocos han notado. Y eso es lo que veremos en los próximos minutos. Antes de revelar ese propósito estratégico, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Pero si estás viendo esto, es porque valoras el contenido profundo, bien investigado y respetuoso con la historia. ¿Quién era Teófilo realmente? ¿Y por qué Lucas enfatiza tanto a los marginados, las mujeres y los extranjeros en su relato? La respuesta nos lleva al corazón del Imperio Romano y a una estrategia de comunicación fascinante. Quédate, porque el siguiente bloque cambia la perspectiva completa. Llegamos al corazón estratégico de nuestra investigación. ¿Por qué escribió Lucas como escribió? Recordemos el destinatario. Excelentísimo Teófilo. ¿Quién era Teófilo?
El nombre significa amigo de Dios. Pero en el mundo romano era un título honorífico para personas de alto rango. Muchos historiadores proponen que Teófilo era un funcionario romano, posiblemente en Antioquía o Roma, interesado en entender este nuevo movimiento llamado cristianismo. Si eso es cierto, Lucas no escribió solo para creyentes. Escribió para presentar el cristianismo como un movimiento legítimo, ordenado y respetable ante las autoridades romanas. Y eso explica 3 decisiones narrativas únicas de Lucas. Primero, Lucas enfatiza a los marginados. Mujeres, pobres, extranjeros, enfermos. Lucas les da voz como ningún otro evangelista. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano, el cristianismo era visto como una secta de marginados. Lucas muestra que el mensaje de Jesús trasciende clases sociales. Segundo, Lucas presenta a Jesús como maestro de sabiduría universal, no solo como líder judío. Sus parábolas usan imágenes que cualquier romano entendería. Semillas, ovejas, monedas, fiestas. Tercero, Lucas destaca la paz y el orden. Mientras otros evangelistas enfatizan juicio y confrontación, Lucas subraya: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. No era teología casual, era comunicación estratégica. Lucas quería que Roma entendiera: este movimiento no es una amenaza, es esperanza. Y ahora, una reflexión final para ti, que llegaste hasta aquí. Vivimos en una época de polarización, de fe ciega versus escepticismo absoluto, de historias simplificadas en 15 segundos. Pero Lucas nos enseña otro camino: investigar con rigor, escuchar con respeto, presentar con claridad, no para imponer, sino para iluminar. Si este video te aportó valor, no es casualidad. Es porque hay personas como tú, en todo el mundo, que buscan entender la historia con honestidad, sin miedo a las preguntas difíciles, ni a las respuestas complejas. Esa búsqueda es noble y merece ser compartida. Gracias por invertir minutos en esta investigación. Si quieres seguir explorando historia bíblica con rigor, suscríbete y activa la campanita. La próxima semana, los manuscritos perdidos de Lucas. ¿Qué nos falta por descubrir? Déjame en comentarios qué evangelista investigamos la próxima vez. Mateo, Marcos, Juan, comenta cuál. Si este contenido te aportó valor, compártelo con una persona que aprecie la historia bien contada. Ese pequeño gesto ayuda a que YouTube recomiende este tipo de contenido profundo a más personas. Soy Calle, de Canal de Historia. Y recuerda, la historia no es solo pasado, es la brújula para entender nuestro presente. Hasta la próxima investigación.